Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí en este ratito. Ya mismito comenzamos con nuestro programa como de costumbre. Y comenzaríamos entonces por ahí con esta aventura de todos los sábados a las 5 de la tarde. Con ustedes, sabiendo o sin saber, este que les habla Aníbal Alejandro Díaz Campos. Así es que ya mismito comenzaremos por ahí. Ahí está el compadre. Kimi y Raúl, los compadres, gracias por estar con nosotros desde tempranito. Hoy llegaron tempranito, qué rico, eso está bueno. Así es que dejen sus comentarios por ahí y seguimos por ahí. Y ya mismito comenzamos. Saludos por ahí a Otto y Rizarri, que nos escucha desde allá, desde el Mainland. Desde el Mainland, que está ahora Otto y Rizarri. Así que gracias, Otto, por conectarte con nosotros. Este va a estar bastante interesante. Así que deja tus comentarios por ahí y te conectas con nosotros un ratito. Gracias, Otto. Compártanlo para que todo el mundo entre. Buenas tardes, tengan todos. Ya son las 5 en punto de la tarde y este que a ustedes les está hablando en este momento es Aníbal Alejandro Díaz Campos. Y aquí estamos en este programa, en tu programa, sabiendo o sin saber, que sale todos los sábados a las 5 de la tarde. Todos los sábados estamos aquí con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura, con alegría y con mucha energía para que todo el mundo esté súper bien con nosotros y tengamos un rato bien amable. Por ahí tenemos a Nanet, saludos Nanet, que acabas de conectarte por ahí. Allá está Otto Irizarry que nos dice que estoy por acá desde la diáspora. Eso es así. Vamos a estar hablando de varias cositas. Dulce Rebeca Díaz Campos, gracias por estar por ahí con nosotros. Brenda Liz Ortiz, gracias por conectarte con nosotros también. Y ya como ustedes saben, como de costumbre, siempre me gusta saludar a todo el mundo en el momento que aparecen porque realmente ustedes son lo más importante aquí en este programa y todos los sábados nosotros lo que buscamos es eso, es que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de tener un espacio totalmente libre, tranquilo, donde podamos aprender, donde podamos ver cosas nuevas, donde podemos hablar de todo, sabiendo o sin saber. Si es que primero vamos a comenzar por aquí. Ya saludamos a todos los que están hasta ahora conectados por ahí, de los que he visto, los que no he visto, por favor, levantan la mano o me envían un mensaje para entonces poder saludarlos debidamente. Si es que eso es, ya ustedes saben, una chulería que tenemos por ahí montadito. Durante el programita de hoy vamos a tener varias cosas de las cuales vamos a hablar. Entre ellas tenemos la primera que vamos a estar dialogando por ahí, es la siguiente. Y es que vamos a tener un tema que pareciera ser controversial, pero realmente no lo es. Así es que vamos a verlo como lo que es, y es el derecho al voto. Vamos a hablar un poquito de ese derecho al voto que todos tenemos, por lo menos acá en Puerto Rico, en Estados Unidos y todo lo demás, tenemos un derecho al voto. Y vamos a estar hablando acerca de ese derecho en específico y lo vamos a hablar bastante criollo, bien en arroz y habichuela, para que nosotros podamos tener la oportunidad de verlo diferente. ¿Y por qué digo verlo diferente? Porque mucha gente sobreentiende que ese derecho no es tan importante y vamos a ver la importancia de ese derecho hoy. Si es que eso es sumamente importante, que estén conectados con nosotros, hagan comentarios sin miedo alguno, ¿ok? Si es que, mira, un día como hoy nos casamos, por ahí está, mira para allá, y yo estaba ahí, yo fui testigo de esa boda, yo fui testigo. Así que muchas felicidades a Kim y a Raúl Núñez Rivera, que están por ahí conectaditos con nosotros y están celebrando su aniversario de boda. El de mis papás fue esta semana también, así que felicidades a mis viejos que tuvieron también aniversario de boda en esta semana. Mira quién llegó por ahí, Mía Rivera Vega, Micaela.
Así que gracias por estar por ahí con nosotros. La Mishka ya dice, hueje, aquí estoy. Ok, pues miren, vamos a estar hablando de ese derecho al voto por lo siguiente. El derecho al voto es una parte totalmente crucial en la vida de los seres humanos. ¿Y por qué digo eso? Es porque el derecho al voto te da la oportunidad de tú decidir o que un grupo decida de una manera ordenada y regulada, y regulada. Así es que eso es bien importante, bien importante. Como también importante son nuestros auspiciadores, ¿verdad? Y vamos a tener por aquí que vamos a estar hablando de nuestros auspiciadores y uno de ellos que tenemos por aquí es León Landscaping. Ya saben, León Landscaping nos está auspiciando el programa durante el día de hoy y está por ahí haciendo diseños y mantenimiento de jardines. Así es que si te quieres comunicar con Eduard León, te puedes comunicar al 787-314-6664 o por correo electrónico también eduardleón0828 @gmail.com. Y también, como de costumbre, tenemos por ahí, que eso es bien importante, tenemos por ahí también en nuestro trabajo y acá todas las cositas que nos visten y nos ponen bonitos, la gente de Awesome Outfits. Awesome Outfits. Ya sabes que puedes comunicarte con ellos a través de Instagram en Awesome Outfits PR o en la página Postmark. Hay un codiguito por ahí que lo están viendo en pantalla. No se lo pierdan. Si es tu primera vez y estás haciendo tu cuenta por primera vez, ya sabes que puedes entonces conectarte con ellos y tener la oportunidad de manifestarte y comprar cosas de segunda mano y cosas totalmente nuevas. Así que échale un vistazo porque realmente yo siempre consigo cositas nuevas y cosas buenas para vestir y hasta libros y todo lo demás. Hay muchas cosas por ahí que se pueden comunicar con ella y ella les puede dar más información. Así es que ya saben, Awesome Outfits PR está cerquita de ti en Instagram y Awesome Outfits en Postmark. Así es que ya sabes que tenemos eso por ahí. Y ya que hablamos de nuestros auspiciadores, pues vamos a comenzar con nuestro programa y lo más importante y primero es que gracias a todos los que se están conectando y están con nosotros ya conectaditos y hablando un poquito de todos los temas que vamos a tener durante el día de hoy. Una de las cosas más importantes es que aquí, si estás llegando por primera vez, esto es un programa que está hecho para que todo el mundo pueda hablar, pueda dialogar y podamos tener un diálogo totalmente sencillo y fácil de entender. Yo soy un maestro de vocación, estudié educación y, y me considero una persona multifacética porque me gusta saber de todo y aprender de muchas cosas. Y gracias a esa curiosidad de saber de todo y buscarle las 50 patas al gato y a veces conseguirlas y cosas así, pues de ahí nace, de esa inquietud nace entonces sabiendo sin saber. Y así es como este programa comenzó y así es como este programa pues va a seguir siempre siendo para ustedes y de una manera fácil y totalmente tranquila. Lo primero que nosotros vamos a entender de esto del derecho al voto es que tenemos que entender qué es eso del voto, ¿verdad? Eso es la primera parte que nosotros tenemos que entender es exactamente esa. ¿Qué es eso del voto? Y el voto no es otra cosa que es una expresión, ya sea individual o grupal, de alguna preferencia, de alguna propuesta, de algún candidato, de la selección de candidatos o también puede ser de forma secreta o puede ser de forma pública. No sé si recuerdan en la escuela que ustedes hacían votaciones y lo único que les decían, levante la mano el que quiere ir mañana al Parque de la Ciencia. Y usted decía que quería ir al parque y levantaba la mano. Pues habían otros que no levantaban la mano y eso es una votación totalmente abierta o pública. En las elecciones normalmente, Aloha Benítez, gracias por estar aquí con nosotros, Aloha, gracias por conectarte con nosotros. Eh, ya saben que las elecciones normalmente en Puerto Rico, de la forma que se hacen las votaciones, son totalmente cerradas y la gente no se entera de cuál es tu voto, ¿verdad? Ahí es donde está la diferencia entre una votación que es secreta o una votación que es pública, ¿verdad? Cuando tú llenabas el papelito y lo echabas dentro de una urna, eso es secreta. Cuando tú levantas la mano o a viva voz dices yo voto por tal cosa, pues ya sabes que ahí es una votación totalmente pública. Y por tanto, el método de tomar decisiones que ese grupo adquiere con alguna junta o algún electorado, que son las personas que entonces utilizan esa fuente que es el voto, pues eso entonces esa opinión conjunta se resuelve y queda una opinión para todo el mundo igual. ¿Y por qué digo para todo el mundo igual?
Lisbeth Ramos, gracias por conectarte por ahí con nosotros, Lisbeth, gracias. Eh, Bien importante, y es que cuando nosotros agarramos toda esta parte de lo que es la votación como tal y cómo las diferentes personas utilizan ese voto, porque estamos hablando del voto como tal o elecciones, eh, ese sistema está hecho para que se tomen decisiones grupales y nadie se pueda quejar. ¿Y por qué digo nadie se pueda quejar? O que no hayan quejas en absoluto, porque pueden haber quejas como quiera. Lo único es que yo considero, y lo que se considera en los estudios, es que cuando se hace este tipo de votaciones es igualitario para todos porque le dan la oportunidad a todas las personas que expresen su, su voto. Así es que eso es bien importante, la expresión, la parte de que tú tienes la expresión, esa parte es extremadamente importante. Porque en las votaciones mucha gente dice, yo me voy a abstener de votar o yo no voy a ir a votar. Y están en todo su derecho y realmente esa es su decisión y ese entonces está haciendo su voto. A Diana Ortiz, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Qué bueno que estás por ahí, a Diana Ortiz. Gracias por conectarte. Ok. Israel Pong, gracias por conectarte por ahí. Después me envías la información o puedes poner el link por ahí si quieres. Así es que Israel Pong, que ya tú sabes, trabajando mucho y cogiendo mucho sol, está recogiendo mucho sol. Pon el link por ahí o después me envías la información a mi correo electrónico y hablamos un poquito de eso. Ok, pues miren, en esta parte es bien importante que nosotros tenemos diferentes tipos de votos, ¿verdad? Están las diferentes opciones, está la abstención, que es parte de esos tipos de votos. Así que si no se ejerce ese derecho al voto o el voto, tú estás haciendo una abstención, que es parte de lo que son los tipos de voto. Ese es un voto, el abstenerse es un voto, ¿ok? Si es que el voto en blanco es otro tipo de voto. Y cuando estamos hablando de ese voto en blanco es que llegaste, fuiste a tu urna o fuiste al lugar donde vas a ir a ejercer tu voto y simplemente y llanamente agarraste la papeleta o el papel donde ibas a llenar y lo echaste en blanco otra vez. Así que ahí hiciste un voto en blanco, que se cuenta también. Están los votos nulos. Aunque usted no lo crea, se supone que en todas partes se cuenten los votos nulos. Esos son los que dañaron la papeleta, la rompieron, la mutilaron, hicieron cualquier tipo de presencia ilegal de uso de de la papeleta. Pues entonces ese voto queda nulo. Pero ese voto nulo hay que contarlo porque es parte de los votos que se tienen que contar en cualquier tipo de trabajo. Así que eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque tanto esos votos nulos como esas abstenciones son votos que la gente cree que no cuentan y realmente sí están contando. Lo que ocurre es que no son ávidos para la decisión y ya mismo explico eso. Está el voto positivo y el voto sustractivo. Esos dos tipos de votos finales son los que normalmente tú escoges a uno o al otro y ahí entonces le estás dando un positivo al que escogiste y un sustractivo al que no escogiste en esa papeleta. Cuando haces la X debajo de cualquiera de las opciones o escribes el nombre de cualquiera de las opciones, ya sabes que estás dando un voto positivo y cuando estás dando un voto sustractivo es que ignoraste esa otra parte y no votaste por esa persona, ¿verdad? O por esa causa o por esa ley o por esa decisión del grupo. Acuérdense que las votaciones las podemos usar en todas partes y las podemos usar en nuestros hogares y las podemos usar en la escuela y las podemos usar en todas partes porque las votaciones son algo que nos ayudan a nosotros tener decisiones en donde todo el mundo pueda tener lo que le llaman un happy medium o un punto medio donde todo el mundo entonces puede estar ahí y concentrarse y tener otro tipo de visión de lo que ocurre todos los días. Así que eso es bien importante que entendamos ese voto. Está el voto útil, que es el voto que se utiliza literal, es ese voto que es estratégico para poder decidir y llevar cosas de vanguardia y llevarlo se le concede la máxima importancia a ganar las elecciones con el concentrado de ese voto, ¿verdad? También tenemos un voto de castigo. Ese voto de castigo es el voto de que yo no voto por él aunque sea un buen candidato por algo en específico, porque es en apoyo o es
o es en reprimenda a algo que ocurrió y entonces se convierte en un voto de castigo. Tenemos el voto presidencial, que es un modo de voto. Tenemos el voto por internet, porque nosotros a veces hacemos encuestas en internet y esos son votos también. Tenemos el voto electrónico, que es totalmente diferente. El voto por internet, el voto electrónico se considera un poquito diferente en su avidez, porque el voto por internet es uno donde la autorización que tú recoges para votar la puedes enviar a todo el mundo y ya. El voto electrónico es el sistema que utilizan entonces los gobiernos y otras entidades para hacer unas elecciones como tal electrónicamente. Ahí es donde está el voto electrónico, que es un poquito diferente. El voto a distancia es cuando la persona no está, pero entonces ejerce el voto a distancia. Está el voto por correo, hay lugares donde se hacen votos por correo y los pueden enviar. Y está el voto por delegados. Y ya mismito vamos a hablar de ese de votos por delegados, porque no es tan fácil quizás de entenderlo, pero vamos a entenderlo aquí hoy. Ahí tenemos a Noemí Martínez. Noemí Martínez, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por educarme tanto a ser un buen maestro y parlanchín también. Así que recuerda a Alexis Lugo también, gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo, me encanta que lleguen por ahí y estén por ahí con nosotros este ratito. Hay otros tipos de votos que esos entonces los ponen como en una fase aparte del voto, en donde tenemos el voto cantado, el voto rogado, que es la modalidad esta de sufragio, donde se ven obligados a rogar que les sea concedido el derecho al voto. Ese es el voto rogado y ya mismo vamos a hablar del voto rogado que tuvimos en Puerto Rico y el voto rogado que hubo en los Estados Unidos, ¿verdad? El, el voto, el voto observado, ¿verdad? Que eso depende de las circunstancias, fue asignado así por diferentes creencias cívicas y todo lo demás. Fue ese voto que fue observado. El voto blanco computable, ¿verdad? Tenemos el voto blanco computable, el voto de calidad, que ese es el voto dado por el funcionario que preside algún consejo o algo así. Cuando tú tienes algún presidente y ese presidente está 2 y 2 y hay que tomar una decisión, el presidente se puede ir por un lado o por el otro. Ese voto es el que se le llama el voto de calidad. Así que son diferentes tipos de votos y cómo los podemos hacer. El Tommy, llegó por ahí el Tommy, está por ahí con nosotros el Tommy. Tommy, gracias por estar aquí. Ya sabes que los comentarios siempre son bienvenidos y son buenos por ahí. Qué bueno que llegó el Tommy. Ok, tenemos por ahí entonces que en esa parte tenemos hay un voto que es bien interesante y el aprobatorio. Es un voto que es un sistema de votación utilizado para elecciones en el cual un votante puede votar por dos de los candidatos. O sea, puede votar por dos de los candidatos que desee. Se suele utilizar en diferentes sitios. Al final, las organizaciones tienen un ganador al final. O sea, que ese voto va a contar para el que más votos tenga al final, normalmente. Pero es un voto bien interesante porque es un voto aprobatorio. Es como que, mira, si no quieres este, pues si el pueblo elige este, pues chévere. Pero si elige este, pues también. Y es un voto como dual en diferentes partes. Se usa en otras partes del mundo. En Puerto Rico no se utiliza. Marilu, gracias Marilu por conectarte. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y muchas felicidades en todo lo que has logrado. Y siempre te sigo y estoy pendiente de que estés bien. Así es que, Marilu, gracias por estar aquí con nosotros. Saluditos al nene y a la familia que saben que los quiero un montón. Así es que, Marilu, gracias por estar aquí. Mira, llegó por ahí Zuli Montalvo, muñeca, gracias por estar aquí con nosotros y a toda la gente bonita de mi clase graduada que siempre están conectados con nosotros. Así que gracias por estar ahí. Pues miren, entonces, cuando estamos hablando de ese voto aprobatorio, es bien interesante. Cuando hablamos del voto recurrido, ¿verdad? Es parecido al voto afirmativo, al voto positivo y a votos de candidatura. Ese voto recurrido es bien importante en nuestras elecciones normalmente, porque es un voto en donde tú vas a poder escoger sin necesidad de escoger por grupo, sino que vas a escoger a cada persona que tú quieras votar por él. Así es que es bien importante. Ok, muñeca, para tu conocimiento, el tema es del derecho al voto. Vamos a hablar del derecho al voto y cómo entonces se divide en diferentes partes de lo que es el derecho al voto y todo lo demás.
Si es que eso es bien importante. Desde Lakeland, Florida, está Marilu, así que gracias. Gracias por estar aquí con nosotros desde Lakeland, Florida. Israel Pons nos pone por ahí un mensajito. Ya saben que se pueden conectar con él si necesitan alguna ayudita. Con el Isra Pons te conectas con el sol. Así que vamos allá. Y gracias por estar aquí con nosotros en Sabiendo Sin Saber todos los sábados a las 5 de la tarde, que no se nos olvide. Ok. Y tenemos el voto libre. Ese voto libre es bien importante porque el voto libre, al igual que el voto recurrido, son bien parecidos porque tú tienes la potestad de elegir. Esa es la parte bonita de lo que es el voto y las votaciones. Tú tienes la potestad de elegir, tú tienes la opción de elegir y que nada ni nadie obstruya tu decisión, porque es tuya, ¿verdad? Bien importante cuando estamos hablando del voto o del derecho al voto, nosotros estamos hablando de países democráticos, como estamos en Estados Unidos, en Puerto Rico, que es nuestra audiencia normalmente. Mundialmente nos van a poder escuchar y mundialmente nos van a poder ver, pero en la mayoría de los países que nosotros conocemos, hay algo de democracia en cada uno de ellos y en esa parte del voto democrático, pues es un voto universal, libre, igual, directo y secreto. Eso es algo bien importante dentro de la democracia. ¿Por qué ocurre eso dentro del voto democrático? Es porque nosotros no queremos saber quién dio qué voto, porque la realidad es que es una decisión de todos en conjunto y al final no importa quién votó por A o B, la importancia es que todos decidimos por alguno de ellos en específico, ¿verdad? Así es que eso es bien importante. Cuando hablamos de ese voto universal, estamos hablando de algo que no existía y existió después. Mira, por ahí tenemos a Suki Olivera. Suki Olivera, gracias por estar aquí con nosotros. Sujei, gracias por estar ahí con nosotros este ratito. Qué chévere, qué bueno verlos a todos. Me encanta que estén aquí conectados con nosotros todos los sábados a las 5 de la tarde. Pues miren, esto del voto universal, aunque ustedes no lo crean, es un concepto nuevo. Y la gente hace, ¿cómo va a ser, Aníbal? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el voto universal no existía? Pues, señores, no, el voto universal no existía porque antes solamente votaban ciertas personas, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar un poquito de algunas elecciones que han ocurrido en diferentes partes de Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de historia. Durante siglos pasados, solamente tenían derecho al voto aquellos que tuvieran más de 21 años y fueran hombres libres. Así mismo lo describían en algunas leyes. Hombres libres para tomar decisiones y para trabajar. Lo cual quiere decir que era extremadamente restrictivo a la hora de tú decir, un campesino que trabaja, alguna persona que no tenía el dinero, alguna persona que no tenía la oportunidad, las mujeres y otros más no tenían derecho al voto. Cero. O sea, no existía una característica universal del voto. Ya no es hasta después que se empieza a hacer diferentes votaciones y se dejó de discriminar por razón de raza y clase social. Si es que si tú no estabas en cierta clase antes, ni te imagines que tú vas a entrar por el colegio electoral a hacer tu voto y lo vas a poner ahí. No, era otra gente la que decidía qué hacía el pueblo entero. Si es que eso es sumamente interesante porque ese voto universal no existía. Hubo varias derogaciones de este derecho. En España se introdujo en el 1868, lo derrogaron, lo volvieron a traer en el 1890, lo derrogaron, lo volvieron a traer en el 1931, lo volvieron a derrogar en el 1977, finito, por fin lo lograron poner final y firme sin derogaciones. ¿Ustedes entienden esa parte? 1977. O sea, estamos hablando de los otros días que final y firme se puso en la ley que el voto era universal. Estamos hablando de España en este caso en específico, pero hay muchos países que les ha pasado exactamente lo mismo. Por ejemplo, Wyoming, Utah y otros estados, Nueva Zelanda y en otros más, no es hasta los 1900
en el 1930 es donde se logra el voto femenino, por ejemplo, en España. Eh, y así sucesivamente ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Esa parte es bien interesante y la vamos a hablar más en detalle ahorita, pero sí tenemos que estar pendientes de que sepamos que ese voto universal no existía. Y no es hasta los 70 o los 80 que realmente se empieza y se ve como una ética general de todos los que vivimos en el mundo que debemos tener eh, derecho al voto. Tommy, cuando hablo de hombres libres, eran hombres que no trabajaban para nadie, no eran esclavos y no estaban atados a. Lo de soltero, pues no, eran hombres casados en su mayoría. Los hombres solteros no se consideraban como que eran totalmente libres porque no eran jefes de familia. Y ese era uno de los requisitos que normalmente había en algunas de las leyes que pude encontrar y leer, porque tienen muchas cosas de las leyes viejas del derecho al voto, los tienen bastante escondiditas y hay que rebuscar bien para conseguir la información. Si es que aclarada la duda del Tommy que me acaba de escribir por ahí. Así que gracias, Tommy. Por ahí nos llega Francisco Díaz, mi hermano. Gracias por estar aquí con nosotros, Francisco Díaz. Estar este ratito. Pues miren, vamos entonces a hablar de ese voto libre. Ese voto libre es un sistema de constitucional de derechos donde el acceso abierto al proceso electoral es para los partidos en competición de esas elecciones y la efectividad de él es para decir sobre la permanencia o sustitución de algún poder gubernamental, de sus rasgos distintivos y todo lo demás. Cuando hablamos de ese voto libre en específico, es, es la ausencia de contienda electoral. Es un síntoma claro de inexistencia de democracia, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de voto libre, se refiere a la no influencia, lo que quiere decir que no necesariamente se toma en cuenta las opciones de otras personas, pero tampoco aceptar sobornos de ningún partido político o alguna persona que busque un sufragio o un voto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de ese voto libre, estamos hablando de que nadie te debe decir por qué votar o debe influir en tu decisión para ese voto. Para que pueda existir una democracia clara, para que se pueda establecer un marco jurídico en donde se reconozcan y se garanticen los derechos de la persona, eh, el que a ti te den monetariamente algo, el que a ti te den algo que tú necesites por X o Y razón y tú tengas que votar de alguna forma, eso entonces quita la parte libre de ese voto, ¿verdad? Así que eso es bien importante, esas expresiones que nosotros hacemos y, y ese voto libre es bien importante para las democracias porque es la única forma de tú lograr que los votantes tengan la voz, llegue. Imagínate que todos los votos se compraran, pues sería tan fácil como el hombre más rico del mundo haga una votación mundial, le dé chavos a todo el mundo y él se convierte en el presidente del mundo entero y se unan en un solo país. No funciona así. Y así es como tenemos que evitar que funcione con esto del voto libre. Y por eso se inventó el voto libre y por eso está establecido en, la mayoría de los países democráticos en donde te dice bien claro que ese voto es libre, ¿verdad? El voto igual. El voto igual implica que cada elector debe tener asignado el mismo número de votos independientemente de la persona que los emita. Y me explico. Si Yesenia Arias, gracias por conectarte con nosotros por ahí, y Yesenia Torres, gracias por conectarse ambas con nosotros por aquí. Gracias por estar aquí. Celine Serrano, llegaste. Celine Serrano Vélez, gracias por estar aquí con nosotros. Pues miren, ese voto igual es lo siguiente. Yo voy a ejercer un voto y hago mi X. Esa X cuesta un voto para esa persona que está arriba, para esa opción que está en la parte de arriba o para lo que sea que esté ahí arriba, ¿verdad? Pues esa X no cuenta dos.
porque mi X cuenta 1, porque la de todos los demás igualmente cuenta 1. O sea, el que el voto sea igual lo que implica es que para evitar quizás algún tipo de movimientos en donde una persona tenga más poder que otros, pues ahí es donde se hace el voto igual, ¿verdad? Eso es bien importante que lo entendamos porque ese voto igual es que nos cuentan a todos por igual. Claro está, vamos a ver cómo funcionan otro tipo de formas de votos para que los podamos entender y quizás veamos que el voto que nosotros tenemos en Puerto Rico es bastante diferente al que tenemos en los Estados Unidos en ciertas posiciones. Así que vamos a ver muchas cositas bien interesantes, así que no se vaya nadie porque de verdad que este programa está de show. Ok, vamos por ahí al voto directo. Ese voto directo, cuando estamos hablando del voto directo, ¿verdad? Estamos hablando de un voto que debe ser efectuado por cada ciudadano de forma directa. Ya saben que una combinación de todos estos votos están dentro de la democracia, ¿verdad? Y podemos hacer hasta otro programa hablando solamente de la democracia, identificar cositas que el por qué nosotros debemos mirar la democracia y cómo funciona. Así que eso lo podemos poner en otro programa bien interesante que podemos hacer y estar un rato hablando sin pensarlo dos veces. Así que tenemos ese voto directo. Ese voto directo es el que debe ser efectuado de forma directa por cada ciudadano sin intermediario de cada miembro de la sociedad que está capacitado para tomar sus propias decisiones. ¿Y por qué dice sus propias decisiones para ese voto directo? Porque, por ejemplo, si tienes una persona que realmente no, no es funcional en su capacidad de tomar decisiones, pues normalmente ese derecho al voto es diferente en ese punto en específico, porque ese voto directo es cuando tienes la capacidad. Si en algún momento se declaró que esa persona no tiene la capacidad legalmente, dijeron, mira, no tiene la capacidad para ejercer el voto, pues ya sabe que entonces esa persona, ese voto no es real o alguna persona puede manipular ese voto. Así que son cositas bien interesantes de ese voto directo. Vamos por aquí. Gracias, Tommy, por compartirlo en tus páginas. De verdad que gracias. Y gracias por alentar a todo el mundo. Así que compartan el video y denle share. Y hagan parties. Si quieren hacer parties por ahí. Si quieren hacer parties por ahí, ya lo saben que estamos aquí en este programita pasándola súper bien. Y ya saben que tenemos todos los sábados a las 5 de la tarde. Así que no se les olvide. Vamos por allá. Entonces, ese voto directo es extremadamente importante. El objetivo de esto es filtrar, incluso moderar los designios de los ciudadanos, pudiendo modificar el mandato explícito, ¿verdad? En la española, en la Constitución española, hasta el 1812, y hubo una situación con algunos senadores españoles elegidos por los parlamentos y todo lo demás, autónomas, ¿verdad? En este caso, en ese mandato explícito, ellos tuvieron que rehacer en ese tiempo un poquito de la forma que lo hacían y empezaron a hablar de este voto directo donde la persona tenía que tener la capacidad porque estaban encontrando como unas no similitudes en algunos números. En los Estados Unidos los ciudadanos no votan directamente por el presidente. De eso vamos a hablar con calma, pero escuchen esto bien. Los ciudadanos de los Estados Unidos no votan directamente por el presidente, sino a compromisarios, o son personas que son los delegados, son unas personas que se vota y se eligen a esas personas para que ellos elijan al presidente. O sea, las elecciones del presidente de los Estados Unidos, en los Estados Unidos como tal, valga la redundancia, son elecciones indirectas desde el punto de vista de esta forma. Si hablamos del voto directo en específico, Juan Luis Rivera, gracias por estar por ahí con nosotros, Juan Luis Rivera, y gracias siempre por compartir. Tenemos a Juan M. Llorens Gómez, gracias por estar por ahí, Juan. Juan Luis Rivera también llegó por todas partes. Gracias, Juan Luis,
por estar con nosotros. Pues miren esto, el voto directo en el caso de los Estados Unidos, es bien importante que lo entendamos, ya mismo yo lo voy a explicar con calma, pero miren esto, en los Estados Unidos los ciudadanos, o sea, los de a pie, los que están allá en la diáspora, los que están en los Estados Unidos, los que están en los 50 estados de los Estados Unidos, que votan por el presidente, eh, ellos no votan directamente por el presidente, sino que votan por un delegado o por un compromisario, que ellos son los que entonces hacen la elección. Es una elección indirecta desde este punto de vista, ¿verdad? Así que ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso. El voto secreto, cuando estamos hablando de ese voto secreto, estamos hablando de que es el voto que tú te metiste dentro de la urna, te encerraste allá adentro, hiciste tu voto, doblaste tu papeleta, saliste de la urna y nadie se enteró por qué votaste. Hay mucha gente que renuncia a ese derecho y por eso ustedes ven personas que levantan su papeleta bien contentos y las enseñan. Ellos están renunciando a su derecho al voto secreto. Eso es bien importante. Y yo les aconsejo que cada vez que tengan la oportunidad de ejercer el derecho al voto en cualquier momento que le permitan hacer y ejercer su derecho al voto secreto, manténganlo así. Es algo extremadamente importante porque nosotros tenemos que realmente apoyar a que nosotros mantengamos los derechos que tenemos. Así que ya saben por dónde voy y estoy hablando de ese derecho al voto. Así que eso es bien importante nosotros mantener y poder tener esa importancia de ese derecho al voto. Es bien importante que maticemos y veamos que las garantías que nos dan este voto secreto es que nadie vaya a tomar ningún tipo de represalia en tu contra o que ninguna persona vaya a estar pendiente de cuál es tu voto y vaya a ejercer algún tipo de presión directa o indirecta para que tu voto sea diferente. Así es que cuando estamos hablando de este voto secreto, para mí es una de las características más importantes y que nosotros no debemos tener ninguna duda de que debemos tener una importancia a este derecho al voto. Ok, al voto secreto. Para que tengan un dato bien curioso, el primer país en utilizar el voto secreto se utilizó en el 1859 y fue en Australia. O sea, los australianos allá fueron los primeros que utilizaron la característica del voto secreto, lo cual quiere decir que si ya teníamos votaciones desde los 1700, tanto en España como en Estados Unidos y en otras áreas, quiere decir que ese voto no era secreto, ese voto era abierto. Pues, la gente veía en dónde tú estabas marcando la papeleta y sabían por quién estaban votando y te estaban velando afuera. Para después deja ver, ¿qué pasó? Deja ver. No, vamos a chequear. Pues no, ese voto secreto empezó por primera vez en el 1856 en Australia. Así es que ya saben que eso es bien importante. Eh, Miren esto, bien importante que nosotros, otros datos que nosotros debemos entender. Es bien importante que cuando nosotros utilizamos esta parte de lo que es el voto secreto, hay países como Argentina, miren esto, en Argentina, el que un elector declare su voto o le diga a las personas o levante la papeleta y enseñe su voto, se considera un delito electoral. O sea, se considera un delito el tú renunciar básicamente al derecho del voto secreto. Y el voto puede ser declarado nulo. O sea, es bien importante que nosotros veamos que hay leyes, en todos los países hay leyes diferentes y nosotros tenemos que tener la delicadeza de entender algo de los diferentes países del mundo porque nosotros podemos aprender siempre de todos los países que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos por ahí a Leonor Campos, Nori, Nori Campos, Titi Nori, gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Pues miren esto, otras características que vas a poder encontrar son algunas características que están dentro de la forma de votaciones. Y cuando hablamos de las formas de votaciones, esa propaganda o esa forma de las garantías sociales, los sistemas de propaganda y todo lo demás, hay que hacerlo lo más eficaz posible, pero sin dañar el pensamiento de la gente y que no se dañe tampoco
el pensamiento en cuanto a las personas y cómo van a ejercer ese derecho al voto. Así es que eso es sumamente importante. El voto obligatorio. Cuando hablamos de ese voto obligatorio, ¿verdad? Es un sistema donde el acto de votar es voluntario en la mayoría de los países. Pero hay países que es totalmente obligatorio ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros entendamos eso, porque el incumplimiento de ello puede incurrir en faltas administrativas. eh, Países como Argentina tiene faltas administrativas, Perú, el voto es obligatorio para presidenciales, regionales, municipales y parlamentarias. Y su incumplimiento te pueden multar por no hacer ir a la votación. Así que eso es bien importante. En Uruguay el voto también es obligatorio en las elecciones nacionales, en las departamentales y también conlleva un delito. En Bolivia el voto es obligatorio y su incumplimiento es un delito. Miren eso. Hay una diferencia entre puede ser un delito y es un delito. O sea, el que no vayas a votar es un delito en diferentes países del mundo. Y eso es algo bien, bien importante. Ese voto obligatorio es que hay países que en su ley lo tienen puesto como que es obligatorio tú ir a votar. Tú tienes que ir a votar. Así que ahí es donde vamos a tener puntos diferentes, porque por ejemplo aquí en Puerto Rico todo el mundo se puede quedar en la casa y no votar, y eso no conlleva un delito. Tú estás ejerciendo tu derecho de abstenerse y ese es tu voto. Pero en el caso de otros países, pues tenemos países que es totalmente obligatorio el tú ir a votar. O sea, si no te buscan y tienes que ir a votar. Así que ya saben que tenemos países que usan un voto obligatorio. Voto grabado. Eh, Esto del voto grabado es como ese voto electrónico, ¿verdad? Que es un medio que sea invisible para los humanos. Y me explico. Fuiste a una máquina, echaste tu voto allí y la máquina lo contó, o solamente tocaste la máquina y nunca recibiste un papel físico para tu votar, ¿verdad? Así que ya ahí estamos hablando de ese voto electrónico o ese voto grabado. Es un voto que se graba, pero no tienes un papel físico para contarlo. Así que eso es bien interesante que nosotros lo veamos, porque cada día nosotros estamos viendo más movimiento a ese tipo de votos, a votos grabados, votos electrónicos y, y cosas como esas. Que siempre es bien importante porque esa votación secreta está bajo un sistema y pues, a veces nosotros no tenemos idea si dentro de ese sistema hay forma de tú saber quién fue el que votó, por quién votó. Porque quizás sabes quién votó, pero por quién votó, cuál fue su voto, y entonces dejaríamos de tener lo que le llamábamos el voto secreto, que es otra parte importante. En ese voto electrónico puede ocurrir que no se tenga entonces una constancia de ese voto secreto. Así que son cositas que siempre va a estar en el paradigma de la utilización de la tecnología y todo lo demás. Eh, y habría entonces, con este tipo de voto, en el voto grabado, voto electrónico, tendríamos que tener y tenemos que tener una exactitud, honestidad y seguridad del aparato electoral. Tendríamos que tener como una fe absoluta y pues confiar en que están haciendo las cosas correctamente con las cositas electrónicas y de la forma de hacerlo. Así que ya saben que ese voto grabado es bien interesante. El, el voto de los jóvenes es un voto extremadamente importante hoy día, incluso en Argentina en específico, ¿verdad? Estoy mencionando diferentes países para que tengamos otro tipo de pensamiento y empecemos a ver estos otros países y cómo funcionan. En Argentina, por ejemplo, desde los 16 años se puede votar para senadores y para diputados para el Congreso de la Nación. Para el presidente y vicepresidente debes tener eh, debes tener diferentes requisitos y desde los 14 años y estar inscrito en el patrón electoral, desde los 14 años ya hay personas habilitadas para votar. Si el joven tiene 16 o 17, no vota, no recibe ninguna sanción porque el voto es obligatorio a partir de los 18. Ok.
Ya saben que en algunos países del mundo el voto es obligatorio, que lo hablamos ahorita, y entonces en esta parte en específico estamos hablando de ese voto de la juventud. En ese voto de la juventud es una consideración que no solamente la vemos en Argentina en específico, sino que hay muchos países del mundo que hoy día están considerando bajar la edad para que sean ávidos para votar, porque la cantidad de votantes no está siendo representativa de las personas que viven en ese país o de las personas que son ávidos para votar en ese país. Así es que este tipo de medidas donde tú ves gente de 16, 14 años ya empezando a votar, son responsabilidades importantes que los jóvenes pueden tener y que pueden estar ahí y yo considero de que por lo menos sí, hay jóvenes de 14, 16 años que sí tienen un entendimiento claro de lo que el país pasa y de lo que el país necesita. Y al final ellos van a ser los que van a recibir el país luego de los próximos 10 años, 20 años. Así es que creo que es una medida interesante que siempre se debe mirar desde cierta forma. Pero en el caso de Argentina en específico, pues ya sabes, entre los 14 hasta los 17 años, aunque sea obligatorio el votar, para esos jóvenes no lo es. No hay ninguna sanción. Pero ya una vez tú cumples 18 años y ya entras en tu mayoría de edad, en el caso de Argentina, ya sabes que puedes tener una sancioncita por ahí y, y te pueden hacer diferentes cosas. Ok, recuerda que estamos aquí en este programa todos los sábados a las 5 de la tarde. Empezamos a las 5 de la tarde en Sabiendo o Sin Saber. Eso es todos los sábados a las 5 de la tarde. Así que no se te olvide y compártelo con los demás para que nosotros podamos estar aquí con ustedes mucho rato y la pasemos súper bien. Vamos a hablar un poquito de, de la ley del derecho al voto por lo siguiente. La ley del derecho al voto eh, fue un acto que se escribió y se puso, es una ley histórica dentro de las legislaciones estadounidenses, eh, donde se prohibieron todas las prácticas discriminatorias en contra de la gente de los afroamericanos en los Estados Unidos y también discriminatorias por cuestión de estatus social. Eso fue en el 1965. Estamos hablando de los otros días. ¿Ok? Así es que eso lo que hizo fue que prohibió todas las prácticas discriminatorias. O sea que esa ley del derecho al voto fue lo que entonces convirtió en una ley universal el que todo el mundo tuviera la oportunidad entonces de que le dé poderes a la gente de poder ejercer su derecho al voto. Así que eso es bien interesante. Eh, son varias enmiendas que sufrió la ley electoral. La ley electoral de los Estados Unidos hace muchos años que se está trabajando, pero esa ley en específico, en el 1965, se denominó para que se consiguió básicamente 100 años después de, de poner la decimoquinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, fue que entonces se logró, 100 años después, es que se logró obtener el derecho al voto a través del Congreso de los Estados Unidos para todo el mundo, incluyendo los afroamericanos. Así que es una ley bien interesante que le recomiendo a todo el mundo que la lea. Son cositas, hay datos pequeños e interesantes que los pueden conseguir en el internet y realmente pueden conseguir mucha información de ellos. Este tema a mí me encanta y es espectacular porque cuando hablamos de nuestros derechos tenemos que estar bien importantes de ellos. Y una de las cosas bien importantes es que aunque ustedes no lo crean, hoy en Puerto Rico hay mujeres vivas que no pudieron votar en algún momento quizás de su vida porque literal 88 años hace nada más que se dio el derecho al voto a la mujer en Puerto Rico. Y fue en el 1935 con la ley de sufragio universal. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de sufragio de los votos? La ley de sufragio universal en Puerto Rico se firmó para que tuviera el voto de la ley, la mujer, en el 1935. O sea, es bien interesante. Eh, esta ley universal era de vanguardia, porque la ley que todo el mundo pudo votar, aunque no supieran leer
y escribir. Ahora bien, eso es sumamente importante. Eric Alexander, gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que puedes poner tu página por ahí, compártela y ponle en los comentarios. Eric Alexander, gracias. Excelente página. Les recomiendo a todo el mundo que entre. Eric Alexander tiene una excelente página y está por ahí conectadito con nosotros. Ok, pues miren esto. Exactamente 88 años atrás, por primera vez, la mujer pudo ejercer su derecho al voto. Fue bien interesante porque esa conquista del sufragio femenino fue hecha por Ana Roque de Duprey, un grupo de mujeres liberadas o lideradas por Roque Duprey que organizó la Liga Femenina Puertorriqueña y se lanzó a la lucha por esos poderes feministas y poderes que ellos estaban buscando, no quizás tener poder, pero sí tener derechos, y lo lograron conseguir en el 1935. Eh, la líder femenina Roque Duprey no tuvo la oportunidad de ver su sueño cumplido, ¿verdad? En ese caso en específico, porque ella muere en el 1933, pero gracias a su trabajo y a su esfuerzo y a todo lo que ella hizo, se logró entonces esta ley en el 1935, que se aprobó esa ley universal, ¿verdad? Así es que es bien importante que nosotros recordemos y leamos nuestra historia, señores. Eh, eh, Leamos nuestra historia. Hoy día yo estoy bien seguro que la fuerza electoral de las mujeres en Puerto Rico sobrepasa los 54%. O sea, es más del 54% la fuerza electoral que ejerce la mujer en específico en Puerto Rico. O sea, es algo bastante sorprendente de no tener voto hace bien pocos años al lograr tener un poder de votos dentro de todo esto que tenemos por ahí. Así que es sumamente interesante y es bien importante que nosotros llevemos todas estas informaciones donde la gente. Ok, ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito del hoy. Hoy el voto nosotros tenemos que mirarlo de diferentes formas. Hoy tenemos una nueva realidad que estamos viviendo en donde tenemos un distanciamiento físico, tenemos, eh, tenemos unos cuidados de salud que tenemos que tener como personas. Tenemos que portarnos bien en la calle, ponernos nuestra mascarilla y y utilizarla todos los días cuando vayamos a salir fuera de nuestras casas. Así es que, por favor, utilicen la mascarilla, que es bien importante para poder contrarrestar esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo cambia el escenario electoral cuando estamos hablando de esa pandemia que estamos viviendo hoy, que es el coronavirus, ¿verdad? Eh, ya teníamos entendido que había muchos cambios electorales en el mundo entero, por diferentes retos, por diferentes formas, por diferentes noticias que estuvimos recibiendo desde que comenzó el año. O sea, desde que comenzó el año, todo eran diferentes desafíos y todo lo demás. El, Cuando estamos hablando de ese aparato electoral en Puerto Rico, nosotros tenemos que estar bien pendientes porque los cambios pueden hacer que se tomen decisiones quizás de diferentes formas para organizar quizás formas de votaciones que no necesariamente sean lo que necesitamos. Eh, Cuando estamos hablando del evento electoral y, y de cómo nos deberíamos amoldar, eh, es bien importante que se lleve a la conclusión de que tiene que existir un tipo de manual que nos diga a nosotros, ok, tú vas a llegar al colegio electoral, te vas a mantener dentro de tu vehículo, por poner un ejemplo. Vamos a ir a llamarte a tu vehículo. Una vez se te llama en tu vehículo, tú vas y entras a tu colegio electoral. Todas las personas tienen que mantener distancias, tienes que usar mascarilla obligatoria o tienes que utilizar guantes. Tiene que haber de alguna forma u otra, buscar la forma de evitar el contacto físico para promover y continuar con el distanciamiento que cada persona debe tener.
Eso es extremadamente importante y es una forma en donde se tiene que velar por la seguridad de los electores. Y no solamente de los electores, sino también de los que trabajan en esa elección. Si es que es bien importante que los protocolos y, y, y las razones de seguridad y las opciones de seguridad y todo lo que podamos utilizar para que viviendo esta nueva realidad nosotros podamos ejercer ese derecho al voto es bien importante. Pero no es menos importante, para que todos ustedes sepan, no es menos importante el que ejerzamos ese derecho al voto. No es menos importante. Así es que bien importante el que nos preparemos y estemos listos para que el día que nos toque utilizar y hacer y ejercer nuestro derecho al voto, lo hagamos de la manera que tengamos que hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que estar ahí, hay que, hay que apoyar el movimiento participativo, hay que apoyar el que nosotros tengamos un pensamiento claro, hay que apoyar el que seamos libres para tomar decisiones. Hay que apoyar el que tengamos la dicha de que tenemos un voto secreto, la dicha de que tenemos un voto que es diplomático, la dicha de que tenemos un voto que es democrático y que nos ayuda a tomar decisiones para que todo el mundo esté en la misma línea y logremos trabajar en conjunto. Si es que yo sé que los retos son enormes en cuanto a esto de la pandemia que estamos viviendo y el COVID, pero tenemos que buscar la forma y se tiene que encontrar una forma de hacer un proyecto en donde logremos tener y salvaguardar la seguridad de los empleados y la seguridad de los electores. Así es que eso es algo extremadamente importante que lo tenemos que llevar a cabo. Así es que así es como más o menos está, está afectando un poquito. La parte que más se está afectando es de los mayores de 50 años por la cuestión de que, de que el exponer a personas mayores de 50 años pues es un riesgo y es algo que también está afectando la forma en la cual se van a tener que realizar las diferentes votaciones o algo porque realmente tenemos que estar pendientes de, de todo lo que nosotros tenemos ahí en Puerto Rico y más con las personas mayores de 50 años. Rafael Dávila, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre te conectas y siempre estás ahí con nosotros y siempre me has apoyado en mis proyectos. Así que gracias, gracias Rafael Dávila. Ok, vamos a hablar un poquito de otra parte por aquí. Y es la parte de cómo funcionan las elecciones para el presidente de los Estados Unidos. Que quiero hablar de eso un poquito para que ustedes vean un poquito la diferencia de cómo nosotros en Puerto Rico votamos por, por, por nuestro gobernador y cómo entonces en los Estados Unidos se vota por el presidente, ¿verdad? Eso es sumamente importante que lo entendamos porque es una de las formas en donde nosotros podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si es que esa es bien importante que la entendamos. Y una de las formas de entenderla es hablando de las elecciones de los Estados Unidos y cómo se realizan, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos se habla y se trabaja con colegios electorales. Esos colegios electorales no es otra cosa. Saludos, Frankie Díaz, gracias por estar aquí conectado con nosotros. Frankie Díaz Ortiz, gracias por estar aquí con nosotros, Frankie. Eh, Pon por ahí el link, ya saben, todo el mundo pueden poner su link ahí y cualquier cosita se comunican conmigo a través de alegreeduca@outlook.com y ya saben que tenemos eso por ahí y estamos aquí todos los sábados desde las 5 de la tarde, así que ya saben. Gracias, Frankie. Pues miren esto. Ok, bien importante cuando nosotros estamos hablando de estos colegios electorales, no es otra cosa que los colegios electorales es un cuerpo de compromisarios electos encargados de elegir al presidente. Recuerdan que ahorita, cuando estábamos hablando hace unos minutos atrás, estábamos hablando de que la elección del presidente es una elección indirecta, no es directa.
Y es porque por eso es que ustedes ven cuando lo ven en televisión y le dicen, es que fulano de tal o fulana de tal ganó el voto popular, pero salió el otro de presidente. Ah, ok. Lo que ocurre es que el voto popular es para elegir a estos compromisarios que entonces son los que eligen al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. Desde el 1964, el colegio electoral tiene 538 electores. ¿Verdad? 538. O sea, de los millones de personas que viven en los Estados Unidos, en los 50 estados de los Estados Unidos que pueden votar por el presidente, solamente 538 personas son los que lo eligen, ¿verdad? Ese colegio electoral de cada estado emite su voto el primer lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre y las dos cámaras del Congreso cuentan y verifican oficialmente los resultados definitivos de la primaria, de la primera semana de enero. El colegio electoral es un ejemplo de elección indirecta. Ok, ahora vamos a ir un poquito más para atrás. Miren esto. Usted ejerce el voto en noviembre, ¿verdad? Ejercieron el voto. No es hasta que llega el colegio electoral de cada estado que emite su voto el primer lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre y las dos cámaras del Congreso cuentan y verifican, oficializando los resultados definitivos de la primera semana de enero. O sea, cuando hablamos de eso, estamos hablando de algo extremadamente interesante porque tú haces la votación hoy en noviembre y no es hasta diciembre que se cuentan esos votos de los colegios electorales o de esos 538 electores. Y después el Congreso cuentan, verifican y no es hasta enero que se deja saber. O sea, ustedes ven que en noviembre declaran a un presidente, pero no es realmente ratificado y no se dice que ya ganó las elecciones presidenciales hasta que eso no ocurre, hasta que la parte del colegio electoral no ocurre. Voy a recapitular por si alguien llegó tardecito y no entendieron bien esta parte de los colegios electorales y cómo funcionan las elecciones del presidente y vicepresidente en los Estados Unidos, ¿verdad? Bien importante. En los Estados Unidos se hace una elección indirecta del presidente y del vicepresidente, ¿verdad? ¿Ok? Del vicepresidente y del presidente se hace una elección indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque los ciudadanos votan por unos compromisarios o unos delegados que están dentro de unos colegios electorales y hacen un total de 538 electores para que esos 538 elijan al presidente, lo cual quiere decir que no es el ciudadano el que vota por el presidente, el ciudadano vota por este otro grupo de personas que va a elegir al presidente y por eso es una elección indirecta. Así es que eso es bien importante que lo entendamos cuando vayamos a ejercer nuestro derecho al voto, donde quiera que lo vaya a ejercer, es una forma de nosotros entender y ver totalmente diferente cómo funcionan las elecciones presidenciales versus las de gobernadores en Puerto Rico. Y hablando de gobernadores en Puerto Rico, vamos a ver por aquí una parte bien interesante y es la parte de, en Puerto Rico específicamente, tenemos varias cosas sumamente interesantes que ocurrieron en diferentes elecciones, ¿verdad? Eh, cuando nosotros vemos de esos diferentes, las elecciones en Puerto Rico, yo voy a ir para atrás al 1900. En el 1900 se realizaron elecciones generales y entiendo que fueron básicamente las primeras bajo el gobierno de la ley Foraker, ¿verdad? Y fue el 6 de noviembre del 1900 donde se hicieron las primeras desde la invasión norteamericana y bajo la ley estadounidense Foraker. Ok, miren, esto es bien interesante. Debido a que las elecciones se realizaron bajo un gobierno colonial,
de los Estados Unidos, el gobernador era designado por los presidentes de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que nosotros en el 1900 no votábamos por un gobernador. Sí se votaban por otras posiciones en Puerto Rico, eh, para que entonces el sufragio se hiciera o el voto se hiciera solo por hombres mayores de 21 años con propiedades. Miren eso, qué interesante. En el 1900, cuando nosotros hicimos las primeras elecciones en Puerto Rico, bajo un gobierno colonial de los Estados Unidos, solamente votaban mayores de 21 años, hombres mayores de 21 años con propiedades. Si no tenías propiedades, no podías votar. Así que eso era sumamente interesante cómo eso ocurría y se movía totalmente diferente. Y ya saben que en Puerto Rico no se seleccionaba a un gobernador en los 1900. Eso no es hasta muchos años después que, que entonces tuvimos la oportunidad de tener esa dicha de elegir, eh, de elegir entonces a nuestro gobernador, ¿verdad? Así es que es bien importante. Todavía en el 1936, debido a que se realizaron las elecciones bajo el gobierno colonial de los Estados Unidos, el gobernador todavía no era elegido por los puertorriqueños, ¿verdad? No es hasta entonces cuando nos conceden, eh, en el 1952, sí, por ahí, en las elecciones del 1952, ya sí Puerto Rico tuvo unas elecciones generales y el gobernador fue elegido por los puertorriqueños. Así que en el 1952 se hicieron entonces esas elecciones el 4 de noviembre de 1952. Y tenía 27 escaños al Senado, 51 escaños a la Cámara eh, de representantes y alcaldías en Puerto Rico. Así que ahí tuvimos una elección completa en el 1952. Eh, Esto es sumamente interesante y están todas las elecciones generales desde el 1900 para acá, con mucha información, bien elocuente y bien escrita. Así que fue sumamente interesante el ver todos estos partidos, todas estas cosas y cómo funciona ese derecho al voto. Derecho al voto. Cuando hablamos del derecho al voto, hablamos de nuestro poder infalible de tomar decisiones. Eso es el derecho al voto. Cuando hablamos del derecho al voto, es una fuerza que nosotros podemos utilizar para construir un mejor mañana. El derecho al voto es un pensamiento que debemos utilizar en favor no solamente de nosotros como seres humanos, sino de nuestra sociedad entera. El derecho al voto es una de las palabras que nosotros podemos escribir más importantes en el mundo entero. No todos los países del mundo tienen derecho al voto. No todos los países del mundo tienen derecho a un voto secreto como nosotros lo tenemos. No todos los países del mundo tienen derecho a elegir a su propio gobernante. No todos los países del mundo tienen la capacidad de ser lo suficientemente seres humanos como para tomar decisiones por ellos mismos. O sea, tenemos que tener un pensamiento claro de que el derecho al voto, nosotros tenemos que tener un pensamiento de, de, de alegría porque tenemos ese derecho al voto. Debemos tener un pensamiento de responsabilidad porque tenemos ese derecho al voto. O sea, cuando nosotros estamos hablando de que no hay, yo no le veo o no hay forma de tomar decisiones en grupo que no sean tomando decisiones votando. Esa es la realidad. Hay tres personas. Dos dicen que sí y una dice que no. Pues se puede hacer. Sin embargo, si dos dicen que no y una dice que sí, no se hace. Eh, Eso es democracia. Eso es el punto de llegar a un happy medium porque es la elección de la mayoría.
Y cuando estamos hablando de elección de la mayoría, usemos ese derecho al voto. Ya sea en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en el país que sea, que tengas derecho al voto, utilízalo y utilízalo bien. Porque tus decisiones dentro de ese derecho al voto pueden significar que el mundo entero cambie o haya algo diferente dentro de tu país o del área donde tú vives o de tu gobierno o de tu entorno, de tu vida, de muchas cosas puedes cambiar con un simple voto. Haz que cuente tu derecho al voto y utilízalo. Y así vamos a ser mejores seres humanos cada día porque vamos a tomar mejores decisiones en común y para todo el mundo. Este para ustedes fue Aníbal Alejandro Díaz Campos y les voy a mostrar por aquí toda la gente que siempre nos apoya y está aquí con nosotros todas las tardes, los sábados a las 5 de la tarde. Tenemos por ahí a León Landscaping, que si te quieres comunicar con él, te puedes comunicar al 787-314-6664. Así es que no se te olvide comunicarte por ahí con León Landscaping. Y también tenemos por ahí nuestros auspiciadores, nuestros primeros auspiciadores, y con mucho cariño apoyen a la gente que apoya a tu programa Sabiendo Sin Saber todos los sábados. Vamos a hablar por ahí de Awesome Outfits. Awesome Outfits, gracias por estar con nosotros y darnos ese cariño que nosotros necesitamos para tener esto todos los días nítido y exclusivamente para todos nuestros suscriptores. Así que Awesome Outfits PR en Instagram, y recuerda que tenemos por ahí un link o un código que lo podemos utilizar de Awesome Outfits. Y si es la primera vez que haces tu cuenta en Postmark, ya sabes que allí vas a recibir un descuentito de parte de la gente de Awesome Outfits. Así es que no se te olvide esa parte y tengamos en cuenta que ese derecho a tener voto es el derecho a poder hablar y es el derecho a poder decidir sobre todo lo que ocurre todos los días. Con esto y todo lo que hacemos todos los días y con mucho cariño, mucho amor y todo lo que realmente representa Sabiendo Sin Saber, los dejamos hasta la próxima, que va a ser el próximo sábado a las 5 de la tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.